En el siglo XIX hay muchos esbotos de estos. A mí me gustan especialmente los de Santa Casilda de la Bureba, que son muy románticos, diríamos, con una sentimentalidad un poco casi enfermiza, porque presenta escenas muy realistas. Vemos aquí una alcoba de una familia con dos niños enfermos, uno que está en la cama y otro que lo tiene su madre en los brazos. Y el padre está señalando a la santa, que está en la pared, y cuenta la historia, como teniendo a los dos niños enfermos, estos padres desesperados ruegan a la santa y les salva. Hay bastantes, algunos también, porque a Santa Casilda acudían y siguen acudiendo gente de todo el norte de España. Algunos son, está hecho en Burgos, pero hay otros que están hechos en Bilbao y demás, ya que de esa zona, de la zona de Vizcaya, acudía mucha gente a este santuario. Bueno, este es un caso un poco, porque no son frecuentes, los casos de exorcismos de endemoniados. He puesto ahí un pequeño resumen. Dice: Manuela de Soria, estando poseída de 3 legiones de demonios, fue Dios servido de librarla de ellos por intercesión de María Santísima. La Virgen que se ve arriba es la Virgen de Belén de Belorado, donde en su ermita está este cuadro. Vemos abajo, el cuadro está como dividido en 2 zonas, la zona celeste y la zona terrestre. Abajo, en la zona terrenal, está un cura, que se le da el nombre ahí, era un monje de Valvanera, creo, especialista en exorcismos, y la protagonista, Manuela, e incluso vemos cómo los demonios salen y huyen y se sumergen ahí en los infiernos, ¿no? Van para allá saltando, tal como una especie de duendecillos, tal. Y arriba vemos a la Virgen de Belén, pero es muy curioso porque la Virgen de Belén está siendo rogada por una colección de santos. Se reconoce, por ejemplo, a San Vítores, que está con la cabeza cortada y la tiene en la mano, y otra serie de santos que se supone que podrían ser los santos de la devoción del exorcista, que les pedía ayuda en ese trance difícil que era el exorcismo. Entonces, lo mismo que a veces la Virgen y otros santos en ciertas escenas están rogando a Dios por las ánimas de los pecadores, aquí estos santos están rogando a la Virgen para que interceda ante este momento, ¿no? y consiga la salvación. Hay muy pocos de estos, creo que había uno en Toro, hay algún artículo publicado de esto, pero no sé si se conserva, y muy pocas escenas de exorcismo de este tipo. Otro gran grupo de estos votos narrativos digamos, de desgracias son toda una serie de votos que agrupo aquí: desastres, generalmente son desastres naturales, entendemos, accidentes, guerras y demás. Por ejemplo, lo que nos presenta es a una muchacha que ha ido a recoger a los animales del campo que le han mandado sus padres y la cae un rayo. Había una virgen que era especialista en salvar de los rayos, que era precisamente esta, Santa María la Real de Nieva, cuyas estampas se vendían también por toda España, y quien llevaba la estampa no sería dañado por una exhalación, por un rayo. Es decir, que era, diríamos, su especialidad. Muy frecuentes son los accidentes, pues, de caballos, de carros y demás. Vemos a la derecha un esboto muy curioso de la Virgen de Revilla de Baltanás, que sucede en América, porque es un palentino, un baltanasiego que está en Uruguay, con los gauchos allí y tal, y se cae del caballo, el caballo le arrastra y está a punto de cortarse la pierna para que no le mate. Le vemos allí que le va arrastrando, pero en ese momento se acuerda de la Virgen de Revilla y se ofrece a la Virgen, y la Virgen le salva, porque en ese momento se rompe la cincha donde llevaba el pie atado y queda libre. Y entonces le ofrece el cuadro a la Virgen de Revilla en Baltanás, es decir, que lo encargaría o cuando volvió él. Este otro es uno de los muchísimos que reflejan los accidentes que entonces, como ahora son los de coche, pues entonces debían ser, estos de carro, pues debían ser muy frecuentes, ¿no? Y aunque vemos que los carros iban tan lentos y demás, pero había una cantidad enorme de atropellos, y vemos ahí al niño, este rubito ahí, que les pasa la rueda por encima, y escenas parecidas, pues hay muchísimas accidentes de carro. También es un pueblo de la Virgen de Vallarna de Palencia, de Villarreros. Bueno, hay todo tipo de accidentes. De la derecha vemos ahí un niño que ha caído al cauce de un molino y se salva, y otro de otro tipo también muy frecuente, que son los accidentes de constructores, de albañiles,
que se rompe el andamio, está la Virgen del Mirón de Soria, se rompe el andamio y se cae, ¿no? Pero afortunadamente, aunque una madera se le clavó, incluso se ve ahí con sangre, pero se curó y salió más o menos ileso. También hay esbotos que nos hablan de otros males, en este caso debidos a la maldad humana, como son los atracos. El de Mota del Marqués es un cuadro bastante grande, que nos cuenta una historia que debía ser muy frecuente, por lo que sabemos por testimonios escritos, y es que en los montes torozos pues debía abundar los bandoleros y era peligrosísimo atravesarlos, por lo visto. Y ahí están atracando a un hombre que venía de Mercado de Villalón, creo que es, volvía hacia Mota desde el mercado, y bueno, el hombre como salió ileso y no le causaron ningún mal, a pesar de que por ahí se ve en el suelo a uno que le han sacudido ya, pero en fin, la cosa no pasó a más y el hombre se dedicó a la Virgen. Y en el otro esboto vemos un atraco a mano armada en la plena casa de un matrimonio que le sacan de la cama y le están torturando al hombre, supongo que para que confesara dónde guardaba los doblones de oro, ¿no? Se ve ahí que le han pinchado esa sangre y demás, en fin, es de una ermita muy bonita, la Virgen de la Fuente Santa de Medinilla, perdida allí en las estribaciones de Gredos. También hay esbotos, lógicamente, que se refieren a las guerras. El de los barcos pues, se refiere a alguien que desgraciadamente el texto no se conserva, solo sabemos que se ha dedicado a la Virgen de Cubillo, parece ser, pero se ven ahí barcos de españoles e ingleses, con lo cual se imagina que es de algún enfrentamiento naval, que acaeció en la travesía de alguien que volvía a América. El otro es más normal, de estos hay muchos, que se refiere a la guerra napoleónica, la guerra de la independencia. Una persona que ha estado, dice ahí, en el sitio de Zaragoza, por el objeto que lleva ahí, que es un cañón, se nota que era artillero, y regresa a su pueblo sano y salvo, y los padres dedican el esboto. De la guerra de independencia hay unos cuantos esbotos de distintos sucesos y demás, de personas que, bueno, regresaron, sobre todo cuando regresan sanos y salvos al pueblo después de haber pasado por ahí mil peripecias, ¿no? Pero no solo los esbotos se hacían en ofrecimiento de personas que habían recuperado la salud, sino también de animales. Es decir, ya que un animal para muchas personas podía significar la ruina total. Y vemos en el San Antonio del Tiemblo, vemos el esboto que dedicó una mujer de Toledo, porque el santuario de San Antonio del Tiemblo, que está en el propio pueblo, sigue siendo muy celebrado, sobre todo por personas de Toledo, del sur de Ávila y toda la zona de Toledo. A una mujer que se le cayó, la burra preñada se le cayó al pozo. Y entonces la vemos ahí dando gritos, pero la cosa acabó bien porque sacaron la burra y además dice que parió felizmente. Con lo cual todo acabó y dedica, cuando fue a la romería a San Antonio, pues encargó el cuadro y se lo dedicó al santo y allí se conserva. En este otro, pues es parecido, es de un pueblo de Zamora y vemos al cerdo que se puso muy malo y estuvo a punto de morirse. La mujer lo ofreció a San Mamés, que es el santo de la ermita del pueblo, y el cerdo se curó. Y bueno, pues esto también está documentado desde antiguo, que a veces los animales, claro, se les consideraba casi como de la familia, ¿no? Porque de hecho muchas veces la supervivencia de la familia dependía de ciertos animales. Los esbotos fotográficos se popularizaron lógicamente cuando la fotografía empezó a ser ya barata y llegaba a todas las pequeñas ciudades. Bueno, en Valladolid, por ejemplo, hubo fotógrafos desde muy pronto, ¿no? La segunda mitad del siglo XIX, y era bastante más barata que encargar, por ejemplo, una pintura, ¿no? Hay santuarios, ermitas, donde se conservan muchos retratos fotográficos. Este caso es la Virgen de las Fuentes de Villalón. Vemos ahí que hay una pared completamente cubierta de esbotos fotográficos, pero hay alguna más y en el camarín y demás. Y bueno, pues ya digo, de la segunda mitad del siglo XIX y luego ya del XX, pues es un tipo de esbotos muy frecuentes. Generalmente son retratos de estudio, ¿no? Retratos de estudio, como estos,
de personas que se hacen una foto y luego escriben debajo, en el de Medina Río Seco, la Virgen de Castilla vemos claramente cómo allí está la dedicatoria y contando este hombre que ha recorrido, dice, los 4 océanos del mundo, se ha pasado no sé cuántos años dando vueltas por ahí y regresa ya en la vejez a su pueblo, a Medina Río Seco, y entonces en agradecimiento a la Virgen que le ha salvado de muchos percances que ha pasado a lo largo de tantos viajes por allí, ¿no? Por los mares. El otro es muy curioso porque es el de una persona muerta, que fue una cosa también de la que yo no había oído hablar y que descubrí en algunos que, bueno, había oído hablar pero en Japón, pero no aquí en España. Pero he visto que hay varios, unos cuantos dedicados. En este caso es el marido que dedica en la ermita de San Bernardino de Cuenca de Campos a la mujer que ha muerto ya, ¿no? Y entonces, estos votos por las personas muertas es un poco más difícil, quizá complicado de interpretar qué sentido le daba a la persona, pero bueno, porque tampoco la inscripción tampoco es muy explícita. Sí habla de que ha muerto, eso está claro, lo dice claramente, y que se lo ofrece a San Bernardino. Bueno, en algún otro caso sí que se especifica que existía una devoción por parte de esa persona y tal, y que entonces bueno, pues es como si estuviera viva, es una especie de agradecimiento póstumo. Como decía, la mayoría son retratos de estudio, pero hay algunas que bueno, pues un poco más originales. La de Torrecitores está hecha el año de la gripe española, no esta última, sino la anterior. La mujer acompaña a su marido y dice que se ha salvado después de haber pasado una gripe terrible, y entonces acuden al santuario de Torrecitores, este pueblecito burgalés cerca de Lerma, a agradecérselo. Más original es esta otra, que es el santuario también de San Antonio del Tiemblo, y pertenece a una familia de Talavera. En Castilla-La Mancha hubo muchos estudios que hicieron esvotos muy originales, cosa que aquí en Castilla y León no sucedió. Aquí la mayoría que se encuentran son esos retratos, pero en Castilla-La Mancha hay algunos esvotos como este, que es una especie de montaje fotográfico muy original, que reproduce la estructura de las pinturas antiguas. Vemos el mundo divino arriba con San Antonio de Padua, y luego vemos la escena abajo, que es de una gran emoción, porque además por lo que cuenta ahí, porque este es uno de los casos en que se da a la muchacha por muerta, porque dice que revivió, ¿no? que volvió a la vida, la muchacha que está ahí desmayada y toda la familia rezando en torno, ¿no? Para una fotografía es muy original, porque ya digo, por lo menos en Castilla y León no abundan. Los esvotos verbales es el último tipo del que vamos a hablar. Nos hablan de un tipo de esvoto que en principio pues quizás no fue tan popular, o es más popular sobre todo a partir del siglo XIX, cuando la escritura, pero ya digo que a veces sorprende porque la escritura quizás se usó más de lo que en muchos casos se piensa. Se han hecho estudios sobre la lectura desde la Edad Media y tal, pero los expertos no se ponen de acuerdo porque es muy complicado, a veces no se pueden hacer estadísticas. ¿Cuánta gente leía en el siglo XV, en el siglo XVI? Sí, hay testimonios a veces literarios, dice, en el Quijote, dice, el ventero lee a los parroquianos y tal. Es decir, que el ventero sabía leer y leía, los que pasaban por allí por la venta, pues no tanto, les leía él y tal. Pero también se sabe que en muchas iglesias, por ejemplo, los sacristanes leían los esvotos a la gente. Generalmente el sacristán sabía leer porque sabía incluso un poco de latín para cantarlo, pero había de tocar, tenía una formación, era casi como un semiclérigo, ¿no? Diríamos en algunos casos. Bueno, en todo caso, los esvotos verbales escritos se conservan bastantes, generalmente suelen ser ya del siglo XIX o del XX, ¿no? Hay aquel, por ejemplo, que está escrito a máquina, pues de principios del XX. Este es muy interesante, porque está bien de San Antonio del Tiemblo, porque es el que decía antes de una mujer analfabeta que se le ha mandado a escribir, porque firma, el amanuense firma abajo, y es un hombre, mientras que la dedicante es una mujer. Una mujer que además es un esvoto también muy sentimental, porque ella habla de que tuvo a toda su familia enferma,
que ella parece que fue la transmisora de una especie de fiebres, seguramente tifus o algo así por lo que dice, pero que ella no sabía, que ella es la que más ha sufrido, porque luego tal, y cuenta toda su historia ahí con una gran carga de Dios sentimental, y luego firma el amanuense, eso sí, lleno de falta de ortografía, pero se entiende bastante bien el texto. Los votos escritos a veces se hacían en placas de mármol. Esto en Europa es muy frecuente. Los he visto en Bélgica, en Alemania, en Italia. Incluso en Madrid había un pequeño santuario, que todavía se puede visitar, el del Niño de la Bola, al lado de la calle Arenal, que estaba lleno. Hay unos artículos periodísticos, que los cito en mi libro, de algún periodista conocido, creo que es, que denunciaba que un buen día, pues más de 100 placas de mármol desaparecieron y las tiraron. Dejaron 2, que se conservan ahí en la pared, como testimonio de esto. Pero estaban todas las paredes cubiertas de esvotos que los hacían todos en una placa de mármol de tamaño pequeño, y allí se contaba. Este tipo de placas, ya digo, las he visto casi por toda Europa, porque muchas veces el propio santuario de iglesia imponía un modelo, y había un marmolista cerca, lo mismo que se encarga en una tumba, se encargaba el esvoto, con un tamaño estándar, estandarizado, y una narración. Bueno, aquí he destacado esta es una obra de un hombre de Palenzuela, que agradece los muchos milagros que la Virgen de Allende del Río le ha hecho a lo largo de su vida, y está sobre un mármol. Bueno, y lo otro es un poco la desgracia que a veces en la Iglesia española se ha producido con esto, y es que en el Cristo de las Batallas, que tuvo una colección magnífica de esvotos, que está conservada, pero no en el Cristo, sino que está arriba, en una especie de iglesia-museo que hay, pero en el Cristo parece ser que no dejan poner esvotos, y entonces una persona lo pintó, ahí hizo una pintada, que ve, gracias por salir bien de la operación y tal. Esto está en la puerta norte, o estaba por lo menos cuando dice la foto, en la puerta norte de la ermita del Cristo de las Batallas, esa ermita mudéjar preciosa que hay en la Vega de Toro, ¿no? Bueno, es una, ya digo, estas desgracias de que se lamentaba ya este hombre hace tiempo, y que a veces siguen ocurriendo, no sé por qué, porque además los esvotos están reconocidos por la jerarquía católica como algo perfectamente ortodoxo y